Buenas tardes. El Colegio de Fiscalistas del Estado de Veracruz, AC, agradece su asistencia a esta rueda de prensa con la finalidad de dar a conocer la propuesta de reforma fiscal y el impacto de ella en la sociedad. El Colegio de Fiscalistas del Estado de Veracruz, AC, tiene la misión de ayudar en el proceso de formación integral de cada uno de nuestros socios, para que sean excelentes profesionistas, con la capacidad de enfrentarse a los problemas que se le presenten en el área contable y fiscal. En nuestro colegio se busca, a través de la acción de sus socios, se genere una mejor calidad de vida de la sociedad. Es por ello que vemos necesario que los diversos sectores de la economía y la sociedad sepan y analicen el proyecto de reformas fiscales para el 2014. Daremos inicio presentando a la mesa de presidio. Presidente del Colegio de Fiscalistas del Estado de Veracruz, AC, Contador Público y Fiscalista, Laureano Saldaña Martínez. Vicepresidente, licenciado en Contaduría, Ángel López López. Los integrantes de la mesa directiva. Presidente, Contador Público, Raúl Guevara Chile. Contador Público, María Guadalupe Juárez Sánchez. Secretaria, licenciada en Contaduría, Mayra Galvez Ávila. Vocal, licenciado en Contaduría y licenciado en Derecho, Edgar Suárez Herrera. Como síndico de contribuyente, Contador Público y Auditor, María Silvia López Nava. Sin más preámbulo, damos inicio a esta rueda de prensa. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Yo soy el Contador Público Fiscalista Laureano Saldaña Martínez. El Ejecutivo Federal menciona que la reforma hacendaria es una gran reforma social que acelera el crecimiento y la estabilidad económica y garantiza a los mexicanos una red de protección social. Un nuevo sistema hacendario justo, simple, transparente y federalista. ¿Y por qué la reforma? Porque la economía no ha crecido en los últimos 30 años. El 45.5% de la población se encuentra en extrema pobreza. El 61.5% de la población de los mexicanos carece de seguridad social. México, según la OCDE, es el único país que no cuenta con seguro de desempleo. El 60% de la población está empleado en el sector informal. Hay debilidad fiscal en el Estado mexicano, derivado de la escasa recaudación del gasto público. Esa es la justificación de la reforma hacendaria. Y por lo tanto se reforma la ley del impuesto de la renta, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, y vamos a exponer los puntos de esta reforma para el 2014. En la ley del impuesto sobre la renta se aumenta la tasa a las personas físicas en un 32%. Las personas morales quedan al 30%. Ya desde aquí hay una desigualdad en que van a pagar más las personas físicas. También se establece que las personas físicas van a pagar el 32% cuando excedan sus ingresos de 500,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior. Menos de 500,000 pesos seguirían pagando al 30%. Se eliminan la deducción inmediata. Ya no va a existir ese beneficio que tenían las personas físicas y morales de deducir en forma inmediata sus activos. Se elimina también la ley del IDE.
Pero el sistema financiero tiene que informar cada año de los depósitos que hagan las personas físicas de depósitos superiores a 15,000 pesos. O sea que al final seguimos siendo fiscalizados por parte del SAT mediante el sistema financiero. Los vales de despensa, para que sean deducibles en las empresas, siempre y cuando se otorguen a través de monederos electrónicos. Ya no se va a permitir que sean vales de despensa o se paguen en efectivo, tiene que ser mediante monederos electrónicos. En los ingresos exentos para los trabajadores, solo se va a poder deducir el 41% de las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador. Esto acorde o va a ir acorde con la ley del IEP. Y solamente hasta ese porcentaje se va a poder hacer la deducción de todos los ingresos exentos que se le pagan a los trabajadores en las empresas, como puede ser la parte exenta del aguinaldo, la parte exenta de PTU, la parte exenta de primas vacacionales o de previsión social. De todo lo que se pague a las empresas, esa cantidad exenta, solo es deducible el 41%. Los automóviles solo serán deducibles hasta 130,000 pesos. Los automóviles serán deducibles hasta 175,000. Ahora con la nueva reforma solo van a ser deducibles en la proporción y en los porcentajes cada año hasta 130,000 pesos. Aquí también queda muy recortado esta cantidad para el empresario, porque por lo único que se puede comprar por ahí es un Atos que cueste menos de 130,000 para que pueda hacerlo deducible. Se elimina el régimen de sociedades cooperativas de producción. Este régimen tenía muchos beneficios porque no se pagaban, no se hacían pagos provisionales, sino hasta que se distribuyera la utilidad fiscal se pagaba el impuesto a la renta. En esta reforma queda totalmente eliminado el régimen de sociedades cooperativas de producción. Se elimina el régimen simplificado y también se elimina la exención de ISR a personas físicas y personas morales de las actividades primarias. Esto quiere decir que para las actividades primarias y el autotransporte que tributaban en régimen simplificado queda eliminado en esta reforma. El problema aquí de las actividades primarias en las personas físicas y en las personas morales que tenían una exención del impuesto sobre la renta. En las personas físicas era hasta el 40%, en las personas morales era hasta 200 salarios mínimos. Ahora queda eliminada esa exención y las personas de actividades primarias van a ser sujetas con la nueva reforma a pagar impuesto sobre la renta. Se van a gravar también los donativos. Ahora el porcentaje va a ser del 10%. Al otorgar dividendos, dije donativos, los dividendos se van a gravar al 10%. Ahora una persona moral, al otorgarle a las personas físicas dividendos, va a hacer el pago la persona moral del 10%. Esto también agrava mucho a las personas morales, porque aparte de que van a pagar su 30% de ISR, al distribuir los dividendos tienen que pagar el 10%. Las instituciones de enseñanza, que eran personas hasta la fecha morales con fines no lucrativos, para el 2014 se vuelven sujetos del impuesto sobre la renta. Y también vamos a ver que en IVA van a ser sujetos, aunque la discusión ahorita en el Congreso está sobre si le ponen IVA o no a la enseñanza. Pues por ahí puede ser de que queden sin IVA, pero no se ha dicho que ahora las personas morales con fines no lucrativos dedicadas a la enseñanza van a ser sujetas de impuestos sobre la renta. Más adelante vamos a ver que derogan el IETU. Eso le pegaba a las escuelas.
que no estaban autorizadas para recibir donativos. Ahora que derogan el IETO, para 2014 que derogan el IETO, los vuelven sujetos del impuesto sobre la renta, siempre y cuando no estén autorizadas para recibir donativos. Aquí se hace una mención: si realmente fuera equitativo todo esto, pues diríamos, el Tecnológico de Monterrey, la UDLA, varias escuelas de niveles muy fuertes de ingresos serían sujetas de pagar el ISR, pero todas esas instituciones que generan muchos ingresos quedan exentas de impuestos sobre la renta porque están autorizadas para recibir donativos. Aquí otra vez vuelve a pegar en la reforma a las pequeñas empresas que se dedican a la enseñanza. Los clubes deportivos pasan también al régimen general de ley y se vuelven sujetos de ISR. Un ejemplo sería el Club Britannia, que era sujeto de IVA, pero no era sujeto de ISR. Ahora van a ser sujetos de impuesto sobre la renta también. Eliminan el régimen de consolidación fiscal. Esto es muy importante porque ese régimen de consolidación fiscal, en palabras simples, es que los grandes contribuyentes, los que ganan más de 500 millones de pesos al año, pueden entrar al régimen de consolidación fiscal. Esto quiere decir, fiscalmente hablando, que si tienen que pagar 1,000 millones de pesos, pueden pagar uno nada más y los demás cuando puedan. Ese es el beneficio que tiene el régimen de consolidación fiscal. Ahora lo eliminan, pero no totalmente, porque le crean otro nuevo régimen en donde ese tipo de contribuyentes pueden o van a poder tributar también con los impuestos diferidos, que los van a ir pagando poco a poco como puedan, porque ahí es donde nuestro gobierno debería de generar muchos ingresos si es que los grandes contribuyentes pagaran en tiempo y forma los impuestos. La carga siempre es para la mediana y los pequeños contribuyentes. Se crea el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades. Este es el que viene a sustituir al régimen de consolidación, porque ahí van a poder entrar esos grandes contribuyentes, van a poder también entrar el transporte como el ADO, que lo eliminan del régimen simplificado que estaba, pero ahora puede tributar en este nuevo régimen fiscal opcional para grupos de sociedades. Ya les crearon un régimen especial a los grandes contribuyentes. Las deducciones personales solo se van a poder deducir hasta 2 salarios mínimos del Distrito Federal, un aproximado de 47,000 pesos al año, siempre que se paguen con transferencia, con cheque o con tarjeta de crédito. Desaparece ahora el efectivo. Si nosotros vamos al médico, hasta ahorita podemos pagar en efectivo y es deducible la deducción personal que presentamos en la declaración anual. A partir del próximo año solo va a ser, si se paga con transferencia, con cheque y con tarjeta de crédito, deducible las deducciones personales. Aquí también hay un efecto para los médicos, porque pues ahora van a estar más controlados, porque todo lo que se les pague lo tienen que depositar, lo tienen que pasar por el sistema financiero. La venta de casa habitación, que estaba exenta hasta 1.500.000 UDIs, eran 7.400.000 pesos, ahora se reduce a 250.000 UDIs, a 1.200.000 queda para que quede exenta de impuestos sobre la renta, siempre y cuando se demuestre que es o que fue casa habitación. Elegido y parcelas grabados para ISR, si es la segunda enajenación. Si la venden por primera vez elegido o las parcelas, queda exenta de impuesto sobre la renta. Hasta ahorita elegido está exento de impuesto sobre la renta. A partir de 2014, si es la segunda enajenación, ya grava para impuesto sobre la renta. Desaparecen los repecos y el régimen intermedio y se crea el régimen de incorporación fiscal. Ahora ya no va a haber repecos,
ahora los repecos pasan a ese régimen de incorporación y tienen que llevar contabilidad simplificada, tienen que emitir facturas digitales y tienen que pagar el IVA, porque en ese régimen de incorporación el primer año van a estar exentos de ISR y gradualmente van a ir pagando ISR hasta que lleguen al 7º año y de ahí se vuelven contribuyentes. Pero sí ya van a tener obligaciones fiscales los repecos y también desaparece el régimen intermedio y se pasa a la actividad empresarial. Se deroga la ley del IETU a partir de 2014. Estos son los puntos que tiene la ley del impuesto a la renta. Nos vamos ahora con la ley del IVA. Se elimina el IVA del 11% en las zonas fronterizas. Ahora es del 16% en todas las zonas fronterizas. Se grava con IVA la compra de casa-habitación, la renta de casa-habitación y el pago de hipoteca de casa-habitación. Todo eso va a estar grabado. Ahora si compramos una casa-habitación pagamos IVA, nos aumenta el 16%. La renta de casa-habitación también, que estaba exenta de IVA, ahora se tiene que pagar el 16%. Y las hipotecas, los créditos que se paguen o el pago de la hipoteca también está grabada, y se graba también con IVA la enseñanza. Eso es lo que está ahorita en discusión en el Congreso, que si se graba o no se graba la enseñanza. También se va a gravar el transporte público terrestre de personas foráneo. El transporte local, ese queda exento de IVA, pero lo que es, un ejemplo, el ADO, los que hay necesidad de viajar o trabajar, ya se va a pagar un 16% de IVA. También se grava con IVA los espectáculos públicos, excepto el teatro y el circo. Ahora los que quieran ir a ver los tiburones con el América, bueno, que sería hasta el otro año, van a pagar el 16%. Todos los espectáculos públicos van a estar gravados con el 16%. También se gravan los chicles y la goma de mascar. Ya no quieren que masquemos chicles, ahora quedan grabados. Y también se graban los perros, gatos y pequeñas especies utilizados como mascotas y su alimento. Los animales están siempre a la tasa exenta, pero los perros, gatos y pequeñas especies utilizados como mascota y todo lo que es su alimento quedan grabados para 2014. Esto es lo que es relevante para la ley del IVA. En el Código Fiscal de la Federación se crea obligatoriamente el buzón tributario para recibir avisos, notificaciones y requerimientos, etcétera, del SAT. Ahora el SAT ya no va a tener personal para mandarnos requerimientos. Vamos a tener obligatoriamente que tener una cuenta, un correo electrónico y una fiel, nuestra clave, para poder entrar al buzón tributario. Todos los días tenemos que revisar nuestro buzón tributario para ver qué notificaciones nos ha hecho el SAT, porque si no lo abrimos, pues vamos a estar ahí fiscalizados. Hasta la revisión de gabinete también va a ser electrónico. Todo se está manejando ya electrónicamente. También va a haber una contabilidad universal. El SAT nos va a mandar un programa en donde vamos a capturar los ingresos y las deducciones y cada mes le vamos a mandar esa contabilidad. Desaparecen las informativas, ya no va a haber DIOT, ya no va a haber informativas, pero cada mes vamos a estarle mandando la contabilidad. Tenemos que mandar nuestra contabilidad
y ya en base a un programa que el mismo sistema nos va a generar de la autoridad. Desaparece también la contabilidad que hacíamos ya normalmente. También se elimina el dictamen fiscal. Esto es algo muy fuerte, muy grave para las empresas que se dedican a dictaminar, porque aquí en México son muchísimos los despachos que se dedican al 100% al dictamen fiscal. Pues ahora, después de 50 años que estaba cumpliendo el dictamen, lo desaparecen a partir de 2014. Ahí también ya el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ya ha hecho su rechazo, porque pues dejaría a muchos contadores sin trabajo. Esto es lo más relevante, aparte de que en el Código Fiscal de la Federación están correlacionando lo que es la ley de lavado de dinero con los delitos fiscales para que algunos se vuelvan penales. Pues también repercute la ley de lavado de dinero, lo adaptan al Código Fiscal de la Federación para que ahora tenga facultades el SAT para vigilar lo que es los recursos que generen los contribuyentes. Se crea una pensión universal para todos los mexicanos mayores de 65 años que no reciban una pensión, el IMSS o el ISSSTE. Pues eso está muy interesante, aunque son como 1,050 nada más lo que van a dar cada 2 meses, pero eso es lo que establecen aquí, esa pensión universal. Y también un seguro de desempleo para aquellos desempleados del sector formal, otorgándoles un beneficio equivalente a un mes de salario mínimo hasta por 6 meses. Si quedamos desempleados de un empleo formal, el gobierno nos va a pagar un salario mínimo hasta por 6 meses. Si en 6 meses no encontramos trabajo, pues se termina nuestro beneficio. Estos son los puntos que toca la reforma fiscal para 2014. Realmente, pues vemos que nuevamente nuestro Ejecutivo pues trata de sacar tributo en base a la mediana y pequeña empresa. Los grandes, como siempre, quedan protegidos mediante mecanismos que la misma ley les permite. Estos son los puntos. Me gustaría algunas preguntas o comentarios por parte de ustedes. Preguntas, se vale preguntar. Nada, con toda confianza. Sí. En relación a lo que se denomina actualmente operaciones vulnerables, y es prácticamente, lo relacionado con el lavado de dinero. Definitivamente, las actividades vulnerables que maneja la ley son como 12. Las más comunes pues es la joyería, los que venden joyas, los de arrendamiento, los que venden automóviles, son los que más manejan. Los que venden bienes inmuebles les afecta, porque son actividades vulnerables que tienen que cuidar que todo aquel que compre una casa arriba de $1,000,000 tienen que avisarle al SAT. En las demás actividades, si compramos un automóvil también superior a los $419,000, también se le tiene que avisar al SAT. Hasta ahí no hay problema, son actividades que tienen que cumplir con ciertos requisitos. El problema grave que se ve con la ley de las actividades vulnerables es que el banco o el sistema financiero está considerado como una actividad vulnerable. Esto quiere decir que el SAT le va a pedir información al banco
de aquellos contribuyentes o no contribuyentes que tengan recursos o abiertas sus cuentas en ese tipo de instituciones. Si yo soy un contribuyente y tengo dinero en el banco, Hacienda me va a estar monitoreando. Y por supuesto va a estar cuadrando que si tengo 10 millones de pesos y nada más le declaré 5, pues me va a requerir para decirme, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque tiene las facultades ahora, por medio de una unidad de inteligencia financiera, para revisarlos. Y si no soy contribuyente, que sea yo público en general y que también tenga abierta mi cuenta bancaria, pues va a pasar lo mismo, porque me van a requerir que yo demuestre de dónde estoy obteniendo ese recurso. Y si yo no logro demostrar la legal procedencia, pues hasta delito penal se puede volver, porque ya estoy cayendo en otra actividad ilícita. Entonces sí es un problema grave, porque ya entró a partir del 1 de septiembre esta ley antilavado. Ya está en función, los primeros avisos se van a presentar el 17 de noviembre. Ahorita dieron 2 meses de prórroga para presentar los primeros avisos ante el SAT, para que ya la unidad de inteligencia financiera empiece a recabar pues esta información. Sí. El caso específico de los agricultores, en la venta de su producto, ¿cómo les va a afectar? Al momento que ellos venden su producto, hablemos de maíz, papa, fruta y todo eso. Y otra pregunta, en el caso de cooperativas escolares, ¿cuál va a ser el tratamiento? Okay. Miren, en la actividad primaria, ellos se van a volver sujetos de impuestos sobre la renta. Hasta ahorita una actividad primaria está exenta hasta casi 900,000 pesos al año, si no rebasa de ese monto. Hay una exención de 40 salarios mínimos para no pagar el impuesto a la renta. A partir de 2014, una actividad primaria que venda su producto, ya sea agrícola o ganadero, tienen que pagar impuestos. Del IVA quedan a la tasa cero, pero tienen que pagarse el impuesto. O sea, sí les pega a la actividad primaria, porque ahora tienen que ser contribuyentes. O mínimo al régimen de incorporación, no pagar el ISR el primer año, irlos metiendo gradualmente, pero sí tienen que llevar obligaciones, tienen que pedir factura, tienen que llevar contabilidad. Y siempre y cuando ese régimen de incorporación es que no rebasen de 1,000,000 de pesos. Rebasando el 1,000,000 de pesos ya se vuelven sujetos de todos los impuestos al régimen general de ley, a la actividad empresarial. Ahora, lo que me dice de las cooperativas de escolares, las escolares, ellas siguen siendo unas personas morales con fines no lucrativos. Aquí a la que se está afectando es únicamente a la escuela, directamente, que se dedica a la enseñanza. Ellos tendrían que darse de alta como persona moral con fines no lucrativos, tienen que tener su registro ante el SAT, ellos van a depositar dinero, por supuesto, ante el banco. Si están constituidos como persona moral con fines lucrativos, no van a tener problemas porque van a demostrar que ese recurso proviene de las aportaciones que hacen los padres de familia. Pero tienen que regularizarse. Ahorita lo que estuvimos viendo es que a X persona le requería la autoridad porque había depositado dinero en efectivo y pues era un representante de la sociedad de padres de familia, pero no estaban dados de alta ante el SAT y por eso le estaba requiriendo la autoridad. No tenía facultades. También les comento esto, que ahorita los que le requirieron por el pago del IDE, la autoridad no tiene facultades para hacer ese tipo de requerimientos, porque no estaba establecido en la ley, pero a partir del 1 de septiembre ya tienen facultades. Ahora sí pueden decir, a ver, Juan Pérez, dime por qué tienes dinero depositado en el banco. Y ahí él tendría que demostrar, si fuera una sociedad de padres de familia, pues que es dinero o recurso de los padres que se depositó ahí. Pero para 2014 sí tienen que estar en la formalidad, tienen que darse de alta, no va a pasar a mayores, no van a ser sujetos de impuestos, pero sí con obligaciones, nada más. ¿Qué más?
Sí. Entendí que el sector primario pasa al régimen general de ley. Pues ahorita menciona que... Si es persona moral, sí. Si es persona física, le pueden dar la opción del régimen de incorporación a que un año no pague impuesto a la renta, pero sí tiene que darse de alta ante la autoridad y tener obligaciones. Mantener su fiel, mandar a hacer sus facturas electrónicas, llevar contabilidad. De acuerdo, pero el caso del IVA... No, siguen en la tasa cero. Si sigue estando en la tasa cero. En términos son varios puntos. El primer punto es que, de hecho, la reforma que están planteando es para un México que solo ellos conocen. Eso es muy importante, sí, lo que dicen. Porque claramente se ve que no conocen las zonas serranas de todos los estados. Pues no. Ese es un primer punto. Y abundando un poquito lo que dice la contadora, bueno, yo entiendo que es por lo del internet, porque ahora todo lo tenemos que hacer por internet, todo. Y como dice, hay zonas, bueno, aquí mismo Jalapa ahorita tenemos el problema de que está fallando muchísimo el internet. Ya hicimos la queja con la empresa correspondiente y lo que dice es que ahorita con las lluvias se le afectó sus antenas y que están esperando, yo creo que hasta mayo, para que ya estén los calores, para que las compongan. Pero mientras nosotros nos quedamos sin servicio, tenemos que estar pagando la renta como debe de ser. Y lo que dice es cierto, hay muchas zonas donde no hay internet y todo se tiene ahora que hacer por internet. ¿Sí? Mi otro punto sería en cuanto al sector primario, pues uno lo conoce, pero el sector primario, ¿cómo va a saber todos esos requisitos a los que él está obligado? Me tocó hoy ir a Hacienda y realmente me dio tristeza cómo atendieron a una señora que le mandaron dólares, su esposo de Estados Unidos, y en el SAT la estaban obligando a que tenía que pagar su ISR. Y la señora explicaba por mucho, humildemente, decía, mire, hable con el gerente fulano, cosa que pues es imposible, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a llegar esta información al sector primario? ¿Cómo va usted a hacer que vaya a sacar una firma electrónica si muchas veces ese tipo de personas no tienen ni siquiera su acta de nacimiento? Sí, es correcto. Entonces, ante esto no podemos quedarnos así nada más, bueno, aquí está la reforma y apegarnos a una reforma que no es aplicable a nuestra población en un porcentaje mayor. Ese sería un primer punto en cuanto al sector primario. Sí. Miren, también nosotros estamos abiertos a que si ustedes nos reúnen a ciertas pues número de personas en el sector primario, ir a darles una plática y exponerles de que pues no es tan sencillo también para ellos, porque ya se van a ver en la necesidad de tener obligaciones, de contratar contador, de pagarles sus honorarios. Entonces sí repercute, tiene una repercusión al sector primario. Entonces sí, ya por aquí tenemos algunos contadores que ya convocaron en algunos municipios o localidades para dar esas pláticas. Y pues con mucho gusto, si algún sector quiere alguna plática, ya sea de médicos, de repecos, de sociedades o del sector primario, nos ponemos de acuerdo y les vamos a dar o a comentar esta reforma. Otro punto, bueno, en cuanto a eso, tomándole la palabra, yo sí tendría un lugar aquí en Jalapa, en Tierra Luna, para manifestar todo esto y que la gente también externe sus inquietudes. Otro segundo punto es con el régimen de pequeño contribuyente. Sí. Que se ha hablado mucho de la reforma, pero el régimen de pequeño contribuyente, a los pocos que yo les he informado, se sorprenden y dicen, ¿cómo vamos a hacer ahora? Eso implica que van a tener que contratar a un contador. Sí. El cambio que hay es también muy fuerte para el régimen de pequeño contribuyente. Sí, y también hago otro comentario ahí. El pequeño contribuyente, los reconocidos como repecos, los administraba el Estado o la entidad federativa. Ahora se los quitan y los va a administrar la Federación. ¿Y qué va a pasar con ese recurso que recibía bimestralmente el Estado?
Aquí lo más seguro es que va a haber impuestos estatales. Tiene que subsanar o reemplazar exactamente el gobierno del Estado con otro impuesto. Recuerden que está pendiente el impuesto celular, que no lo han puesto los estados, o algún otro impuesto que por ahí se invente, porque pues tienen que reemplazar lo que pagaban los repectos. ¿Sí? Contador, ustedes como colegio, como especialistas en este tema, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a aceptar estas reformas o van a estar en una postura de hacer observaciones ahorita que se está analizando en el Congreso todos estos puntos para que puedan ser en un momento dado echados abajo o recapacitados en ese sentido, ¿no? Porque efectivamente, como decía la contadora, hay varias cuestiones de que ahorita yo entiendo que ya estamos como que aceptándolas, aunado a que este tipo de situaciones van a afectar no solamente a los profesionales del sector que representan ustedes, sino también a la sociedad en general, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿qué es lo que va a hacer el colegio como tal en ese sentido? ¿Van a acatar esto? ¿Ya están ustedes trabajando en alguna propuesta o contrapropuesta, alguno de los puntos específicos para poderla hacer de conocimiento de los legisladores y que estos puedan a su vez recapacitar? Sí, definitivamente nosotros queremos que se presenten aquí nuestros legisladores que nos representan. Aquí vamos a buscar el que está de Jalapa. Queremos tener una plática con el senador, que es Yunes Zorrilla, no mal me equivoco su nombre. Él está encargado de la Comisión de Hacienda en el Senado y ahora necesitamos dialogar con él, explicarle, porque a veces pues nuestros representantes tienen tantas leyes, tanto que hacer, que pues no entienden o no comprenden estos puntos. Y si no logramos, porque a veces así sucede, de que pues no quieren escucharnos a nosotros, y lo digo muy abiertamente, el gobernador anterior nunca quiso aceptar venir a sentarse aquí. Y eso que el gobernador anterior iba a todos los lugares, pero nunca quiso aceptar una invitación del Colegio de Fiscalistas. Entonces nuestros diputados siempre se resisten a tener una plática con nosotros, y si no es eso, lo vamos a hacer por escrito, vamos a hacer nuestras propuestas, porque sí tenemos que hacer algo. Ya un ejemplo lo están poniendo los maestros, y nosotros también como contribuyentes, más nuestro gremio como asesores fiscales y conocedores del derecho fiscal, sí tenemos que levantar nuestra propuesta. Vamos a hacerlo. Sí. Sigue, contadora. Disculpe, un punto nada más. Quisiera saber cuál es el fundamento, por qué eliminan el dictamen fiscal, si es algo muy importante. Aparte de que se supone que el dictamen fiscal es precisamente para combatir la corrupción, uno de los puntos, si es el mal de nuestro país, la corrupción. ¿Con qué fin eliminan el dictamen fiscal? Aparte de eso, le quitan el trabajo a muchos contadores. Sí, dice la iniciativa que ellos analizaron y vieron que aun cuando se dictamina la empresa, la autoridad ejerce facultades. Que no tiene sentido entonces que estén pagando las empresas un dictamen cuando ellos de todos modos las van a revisar, que por lo tanto ya no lo creen necesario el dictamen por un contador externo, que es mejor que ellos ejercen sus facultades de fiscalización. Sí. En este punto yo considero importante la exposición de motivos para estas reformas. Debe tomarse en consideración primeramente el Plan Nacional de Desarrollo en relación a la creación de empleos, porque esto que están haciendo va en contra de ese Plan Nacional. Definitivo. Por lo tanto, es exposición de motivos para el trabajo. Sí, es correcto lo que dice, porque aquí va a haber muchos amparos, principalmente los dictaminadores se van a amparar. Nosotros como contribuyentes nos tenemos que amparar, porque hay ilegalidades, hay desproporcionalidad en esta reforma hacendaria, y lo que dice el contador es muy cierto. Bueno, pues estamos en un plan
o se creó un plan para crear empleos, pues ahora sucede que quedan muchísimos desempleados en lo que es a nivel nacional por el dictamen. Pero ese es su razonamiento de la autoridad de la exposición de motivos. ¿Más, contador? Pues, un último punto, Sí, nada como no, más, si te gusta. siendo muy breve, Sí. es en cuanto a la pensión universal, estamos hablando de un seguro de desempleo de 2.400, que quién vive con esa cantidad durante 2 años. Además, estaba yo oyendo al señor Videgaray que decía que siempre y cuando se va a dar ese seguro de desempleo, se demuestre que como mínimo tenga el trabajador 2 años laborando en una empresa. Sí, pone sus límites. Le pone sus candados. Sí. Una propuesta sería: eliminemos los sueldos a los expresidentes. Estamos manteniendo a Salinas de Gortari, que qué papel jugó en el país. Estamos manteniendo a Fox, estamos manteniendo a Calderón, estamos manteniendo a la esposa de López Portillo, Sasha Montenegro. Los sueldos de los ministros, senadores. Y bueno, ¿para qué ahondar más? No es posible, no es justo, no hay equidad en la ley. Es cierto, sí. Sí, yo considero también, hablando, retomando el punto de la compañera, yo creo que la justicia social no va por ahí, ¿verdad? Porque en este sentido los funcionarios públicos que están siendo mantenidos por el erario están muy por arriba de lo que la ley del ISSSTE señala en lo general, el tope máximo para el pago de una pensión. Entonces Sí. ahí no hay equidad. Definitivo. Sí, aquí lo que platicábamos antes de que realmente sí, lo primero es adelgazar el gasto gubernamental y ya después pues empezar a equilibrar todas las finanzas. Pero mientras se siga presionando a la mediana y pequeña empresa y allá siga lo grueso del gasto, pues definitivamente no llegamos a nada. Y ese es el descontento que el contribuyente a veces tiene, que te ve obligado a pagar el impuesto, pero pues no se va, como dice la Constitución, a lo que es el gasto público. Para las personas que están pensionadas, ¿cómo le va a pegar a esos impuestos? Hablemos de profesores, hablemos de gente del Seguro Social, de cualquier empresa que en ese momento están pensionados. ¿Va a haber alguna repercusión en impuestos en ese sentido? No, ellos ya siguen igual, ellos no van a tener ninguna afectación en esta reforma. Pero ¿ya tienen alguna fecha para poderse reunir con el senador o con el diputado federal que nos representa también en Jalapa? Estamos ahorita en tratos para que nos designe un espacio. Esperemos que acepten estos señores estar con nosotros. Con los dos. Aquí vamos con los dos de Jalapa. El que sí creo que venga es Uriel. Todos los lunes están en café. Los lunes están en café y lo localizamos. Montano pues va a ser más difícil porque pues él ya no es de estos límites, pero vamos a intentarlo, tenemos que intentar porque pues realmente sí, esos son nuestros representantes. Cuando buscan nuestros votos, pues sí somos aquí bien buscados por ellos. Ahora necesitamos esa representación, porque para eso votamos por ellos, para eso estamos, dijera por ahí, pues pagándoles un salario, porque nuestras contribuciones salen para los funcionarios y tienen que representarlos. Sí. Contador, ¿no creo que esto fomentara más el comercio informal? Definitivamente. Por ejemplo, yo he hablado con varios contribuyentes, pequeños contribuyentes y varias personas del sector primario que están como contribuyentes y pues me dicen, ¿sabes qué? Pues entonces me voy de baja. Por ejemplo, el sector primario dice, ¿sabes qué? Pues yo mejor que me paguen en el efectivo y no facturo. Sí, se va a dar más la economía informal. A toda represión siempre hay un efecto, y yo también lo veo desde ese punto, que aquí se va a ocasionar más la economía subterránea, y en el sentido de que, aparte de que ahora tienen que ser contribuyentes, pues no están muy acostumbrados a pasar por el sistema financiero. Aparte, yo siento que, por ejemplo, ahorita todas las notificaciones se las van a hacer a través del buzón tributario. Sí.
pero realmente no se ponen en el lugar del sector primario. Hay gente que jamás en su vida ha ocupado una computadora. Hay gente que ni siquiera sabe leer. Sí, sí, definitivo. Entonces ahora pues sí, les ponen más trabas y pues como dices, son sectores que pues a veces no tienen la capacidad o no se tiene con los elementos para tener esa información. Sí. Yo creo que esta reforma a lo mejor se está viendo como que afecta más a las empresas y a las personas físicas con la actividad empresarial. En el caso de IVA, por ejemplo, una persona moral, una persona física con la actividad empresarial cobra y traslada y el IVA y lo ajusta, ¿no? A quien le va a repercutir es al último consumidor, que es el ama de casa, el trabajador, no utiliza el IVA, pero que a partir de aquí, al tener más impuestos del sector primario y algunas empresas, va a subir el costo. Hablamos en un promedio del 16%. Entonces aquí yo creo que a ese tipo de consumidores que no llevan contabilidad o que no necesitan la contabilidad, sí les va a aumentar el costo del consumo. Definitivamente lo que dice es cierto, porque aquí el que va a tener todo el efecto es para el consumidor final, porque las empresas pues sí van a lograr acreditarlo, manejarlo, pero como consumidores finales pues sí nos vamos a ver incrementados en un 16% el costo de toda nuestra, de la vida, por decir algo. ¿Qué más? Sí. Ayer en las noticias me llamó mucho la atención, aquí hay dos cosas que están relacionadas o correlacionadas. El presidente de la República dijo que ante tanta desgracia por los desastres naturales iba a dar facilidades fiscales a todos los contribuyentes para que hubiera o una prórroga o que posteriormente pudieran pagar el impuesto, y aquellos que perdieron todo, de todas maneras no los esté eximiendo del pago de impuestos, simplemente les va a dar facilidades, pero con cómo, si se van a tener que levantar desde cero o desde menos de cero. Y la otra, el gobierno en todo caso sí habla de que para los desastres naturales está el FONDEM. Ellos sí tienen un recurso para atender esas emergencias, pero el contribuyente que perdió todo, pues ay, qué favor le van a hacer con permitirle pagar posteriormente. Sí, definitivamente así sucede siempre que hay un desastre, nada más les dan una prórroga, un pago para que lo difieran por ahí en un cierto tiempo, pero no los exentan completamente, nada más les difieren el pago, que si te tocaba pagar ahora pero no tienes nada, pues págalo en enero o febrero, pero págalo, pero no hay una exención. Definitivamente aquí en México, ya lo vimos en Tabasco, aquí mismo en Veracruz cuando ha habido los desastres naturales, no hay una exención completa a este tipo de contribuyentes. Pero sí, igual hay que darle la importancia que se merece. Esas gentes, San Rafael simplemente. Definitivo, sí. Su cosecha se perdió totalmente. Sí. Si de eso vivían como actividades primarias, ahora te damos la facilidad de pagar el impuesto después, pero ¿y con base en qué si no tienen la fuente de recursos? Sí. Nada más difieren el pago para que posteriormente ya lo ejecuten. Sí. Hace un momento escuché del impuesto al transporte, sí, y hablar, por ejemplo, de ADO. Sí. ADO me va a cobrar el impuesto porque yo pagué mi boleto. El 16%. El 16%. Ahora, nosotros lo hacemos cotidianamente todos los días, sí, ida y vuelta. Entonces, ahora, ese impuesto que yo estoy cubriendo, que me está cobrando ADO, ¿yo cómo lo voy a trasladar si no soy un contribuyente? Soy el usuario final. Aunque pago impuestos porque trabajo también para el gobierno, ¿cómo lo voy a trasladar? Esa pregunta es muy interesante. Si usted es asalariado, ya le incrementó el pasaje el 16%, no lo puede recuperar. Los que somos contribuyentes sí podemos recuperar ese IVA, o lo trasladamos, lo acreditamos, hacemos el movimiento de acreditamiento. Pero en este caso el consumidor final, los que son asalariados, aumenta al 16% a partir del 1 de enero de 2014
el transporte por aire. Bueno, y entonces, ¿y el trato especial que se le da a estas empresas? Bueno, es que es el beneficio para ellos, porque ellos sí, si tienen que pagar el impuesto, lo pueden hacer cuando quieran o como quieran, porque ese es el régimen que tienen los grandes contribuyentes. Pero nosotros sí lo tenemos que pagar al instante, al momento. Sí, ese es nuestro México. Contador, pero sí deberíamos de hacerlo ver a los senadores, ¿no? O sea, finalmente nuestra voz se tiene que hacer escuchar. Sí, definitivamente, porque hay muchas cosas que no lo publican, no hay comentarios, no hay conocimiento de todo esto. ¿Sí? A mí yo escuché en la radio una entrevista a Miguel Flores y él estaba muy contento de que estaban logrando en el legislativo que no se implementara el IVA en las colegiaturas. Sí. Pero nunca mencionó todos los demás puntos. Ellos ya están dando una victoria de que no se logre el IVA en las colegiaturas. Pero todo lo demás. Sí, es correcto, para ellos va a ser el éxito máximo y van a ver que después vamos a ver spots carísimos en la televisión diciendo que los senadores y diputados lograron que el IVA no se cobrara en las colegiaturas, cuando realmente no es nada más eso, son muchas repercusiones que tiene la reforma a los contribuyentes. Ampliaron la base, esta reforma es para ampliar la base de contribuyentes. ¿Algo más? Ahora le están dando mucha importancia a la ley de los afores, porque se elimina entonces la ley de pensiones. Sí. Y efectivamente, con la devaluación que hay constantemente, aquel que se estuviera preocupando por ahorrar, resulta de que cuando ya pueda disponer de su afore, pues a lo mejor se vuelven a correr 3 ceros a la moneda y no sé, cosas así que se pueden dar, más bien que ya se dieron, más que nada ya tenemos esa experiencia. Sí. Porque esos fondos, por ejemplo, Infonavit, y en mi caso, pues guardé con tanto celo mis obligaciones de teléfonos que valían 2,000 y mi retiro de Infonavit, y resulta de que después 57,000 se convirtieron en 57 pesos y 2,000 en 2 pesos. ¿Sí? Entonces, con la ley de Afore, pues puede suceder lo mismo, ya no hay pensión y con lo que hayas ahorrado, pero te vas a conformar con 2 pesos al mes. Pues sí, ese es otro riesgo que también se puede ocurrir, sí. Pero nada más como información, todos los que tengan afores, en el último cuatrimestre en algunas afores hubo minusvalía. Y una pérdida en el fondo de ahorro para el retiro. Entonces es muy importante que también esa parte tengan cuidado los que tienen afores y los que tienen trabajo. Pues hasta con eso. Sí. Porque además, efectivamente, al cambiar de afore o de banco, el banco que absorbe te cobra una comisión sobre tu cuenta. Entonces, si ya tenías ahorrado una cantidad, al cobrarte la comisión por administrarte tu dinero, te está mermando ese ahorro que te costó tanto trabajo. Sí, sí, definitivo. Sí, así es. Bueno, pues más preguntas, más comentarios. Sí. Ya más para agregar y reforzar lo que usted comentaba. ¿Qué va a ocurrir? Si nos comienzan a apretar a los que estamos en la ilegalidad, el mismo público consumidor comenzará a buscar la informalidad. Por ejemplo, en el caso de que tenemos empresas proveedoras de servicios, pues mejor nos damos de baja y nos vamos a la economía subterránea. O sea, va a ser una suma de vicios. Y finalmente, ¿cuál va a ser el dictamen que no es funcional? Pues sí. Porque hablemos más evasores. Sí. Yo al tener ese cometido de más pago de impuestos, mejor me doy de baja y me vuelvo a y sigo buscando mis prospectos y se van a estudiar. Pues sí, sí, realmente es lo que va a suceder con esta reforma, porque realmente no viene a solucionar pues
Nada. Además, la viene a complicar más para ciertos sectores. Sí. El impuesto a bebidas azucaradas. También hay reforma a la ley del IEP. Ahora aumenta los cigarros, aumentan los refrescos. Todo va a haber aumentos en esto del IEP. También piensa recaudar mucho dinero en esos aspectos de todo lo que ocasiona este impuesto del IEP. También hay. Eso también obviamente le pega a las embotelladoras y tendrían que repelar en ese sentido. Definitivo, porque van a tener un impuesto más, se incrementa también. Los que tomamos refresco van a ser más caros o todas las bebidas azucaradas. Y los que fumamos, pues también va a haber incremento para los cigarros. ¿Más comentarios, por favor? Sí. En el caso del IVA, lo que es a la casa habitación, a la renta y a las hipotecas, ¿no hay algún límite que diga, bueno, a partir de tanto ya será un IVA? No, aquí es desde cero. Empieza ya sea una renta de 500 pesos, va a estar grabada con IVA, la casa habitación. Recordemos que nada más estaba grabada lo que es local comercial. La casa habitación siempre había estado exenta de IVA. Ahora graba lo que es la renta de la casa habitación. Y no hay ningún tope. Por ejemplo, una casa, digamos, de unos 100,000 pesos, la tengo que pagar también el IVA. Ah, sí. Ahora sí. Sí, no están exentos. Se tiene que pagar IVA. Ahora sube el 16% un costo de una casa. Yo digo porque hay gente pues, que no tiene los recursos, ¿no? Para comprarse una casa, digamos, que más o menos, ¿no? Entonces, compra una casa sencilla, pero igual tiene que pagar el IVA, pues imagínense, ¿no? Pues sí, un incremento. No es justo, no es que deberían de grabarla, pero a partir de cierto monto, ¿no? Pues sí. Para que son los que tienen más dinero para comprar una casa, digamos, más cara, ¿no? Pues sí, ese debiera de ser lo correcto, ¿no? De que el que tiene más recursos, pues que pague más impuestos. Es lo que ellos decían, que iba a pagar el que más tuviera. Pero estamos viendo que no, que vamos a pagar pues siempre los que menos tenemos. Sí. Sí. Contador, en el caso de los taxistas, sí. O de los microbuseros, que se suben y las personas que les pagan así, si entran en ese régimen, ¿qué tipo de factura o cómo lo van a hacer? Si lo tienen que hacer por internet y presentar, ¿de qué manera lo van a hacer? Tienen que hacer una factura global al día, un comprobante fiscal digital, tienen que hacerlo global por todo el ingreso del día, llevar contabilidad, cada 2 meses tienen que mandar esa información a SAT. Pero vamos a empezar con sus ingresos, lo pueden hacer, pero sus gastos, por ejemplo, si se desconcha y van con el talachero, no le va a dar factura. Ese es otro problema. ¿De qué manera ellos van a poder hacerlo? O sea, yo veo también un problema en este tipo de personas, ¿no? Sí. Que es muy difícil que puedan desaparecer los reflejos de esas personas, que es difícil tanto demostrar los ingresos como los gastos, ¿no? Sí, porque hay muchos gastos que no tienen facturas, los mismos salarios, no se paga el salario como debe de ser, esos gastos que comenta es muy cierto, no dan el comprobante fiscal, cuando ahora ellos lo están obligando, metiendo un régimen donde va a haber facturas de ingresos y facturas de egresos, tienen que relacionarlos y mandárselos a la autoridad. Van a estar exentos, por supuesto, el primer año, por los primeros 6 años van a estar pagando diferidamente el impuesto. Pero cuando lleguen al 7º año van a pagar ya en su totalidad el impuesto de la renta, aunque el IVA ellos quedarían exentos, pero ya van a tener obligaciones, ya no va a ser tan fácil para ellos que sea un repeco de pagar trimestralmente la cuota fija. Ahora sí ya se van a ver necesidad de que un contador o alguien los asesore para que puedan cumplir con sus obligaciones. Un poco en la continuidad de lo que dice la contadora. Sí. Yo tomo un taxi, le pago al taxista y le digo, dame factura. Sí. Lo va a poder hacer a partir de 2014. El problema es en este caso el taxista. ¿Cómo me va a dar una factura? La persona con la que voy a comer en el mercado le voy a decir, dame factura. El taxista va a ser muy fácil, nos va a pedir el correo electrónico.
Y en base al correo electrónico, él va a llegar en la noche, va a ver cuántos clientes, va a estar mandando facturas electrónicas toda la noche, se la va a pasar.